Bueno, le damos la bienvenida a todos los que están conectados en este momento en nuestro estudio bíblico. Para los que no nos conocen, mi nombre es Carlos Zaparcedo, desde la ciudad de Miami. Y pues saludamos también a todas aquellas personas que nos ven posteriormente a través de YouTube y de las otras redes sociales. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Hoy tenemos un estudio muy interesante que es sobre la humildad y la soberbia, o los beneficios del arrepentimiento. Vamos a hacer una oración para poner ese estudio en manos del Señor. Padre amado, gracias por este tiempo, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Ponemos esta noche este estudio en tus manos. Gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de estar esta noche aquí, Señor, reunidos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Te pedimos que tú nos llenes de sabiduría, Padre, que tú nos hables esta noche a través de tu palabra. Amén. Amén. Bueno, como les decía, el estudio de esta noche, la humildad y la soberbia, los beneficios del arrepentimiento. ¿Qué beneficios hay en arrepentirse? Vamos a compartir pantalla para comenzar los pasajes en los que nos vamos a basar esta noche. Tenemos por acá cuando una persona comete una falta y sabe que cometió la falta, y hago la salvedad porque puede ser que uno sepa que uno, perdón, puede ser que uno cometió una falta y tal vez no se está dando cuenta que la está cometiendo, no sabe que cometió la falta, pero cuando ya sabe que cometiste la falta, hay tres posiciones diferentes que tú puedes adoptar, o al menos tres. Una es cometer la falta y no pedir perdón ni arrepentirse. La otra es cometer la falta y pedir perdón. Y la otra es cometer la falta y arrepentirse genuinamente, verdaderamente, de corazón. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué diferencia hay si una persona, pues, cometió la falta y ya pidió perdón? Como escribí en el comentario, en el post que puse hoy en Facebook y en Instagram, yo no sé si alguno de ustedes lo vio, hay algunas personas que cometen una falta y se arrepienten, pero hay otros que los arrepienten a la fuerza. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es eso de que te arrepienten a la fuerza? Vamos a ver. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a poner ejemplo, vamos a poner como ejemplo a dos, pudiera poner a muchos más, pero vamos a poner a dos personajes importantes de la Biblia, de los cuales seguramente todos sabemos, todos conocemos que existen o que existieron, que están en la palabra de Dios. Uno es Adán. La historia de Adán es, yo diría que universalmente conocida. Adán pecó. ¿Qué fue el pecado que cometió Adán? Muchos dicen que fue que se comió la manzana. Bueno, en ninguna parte dice que haya sido una manzana, como base y principio, ¿verdad? Pero sí dice en la palabra del Señor, en el libro de Génesis, que Dios le dijo que no podía comer ni del árbol de la vida, ni del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero estaba Eva por allí en el huerto. Lo que está escrito nos deja como entender que en ese momento no estaba Adán allí al lado de ella. Dios le había dicho a Adán, no se lo dijo a Eva, se lo dijo a Adán, y ustedes lo pueden ver en el libro de Génesis, de este árbol y de este otro árbol, no pueden comer de todo lo que hay en el huerto, pero de estos dos árboles no coman, del fruto de estos árboles no coman. Y estaba Eva por allí cerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, y dice que ella vio que el árbol era bueno a la vista, era agradable a la vista y que era bueno para comer. Entonces ella lo miró, lo codició, en su mente hizo nacer el pecado y cometió el pecado, la falta. Vino la serpiente y le dijo, así que Dios te ha dicho que si comes de este árbol vas a morir. Y ella dijo, sí, de este árbol no puedo comer. Y la serpiente le dijo,
no te vas a morir, sino que de cierto vivirás. Ya nosotros sabemos, ya lo hemos hablado en otros estudios bíblicos, que lo que le dijo la serpiente era parte verdad y parte mentira, porque en realidad no murió físicamente, pero murió espiritualmente. Y entonces Eva comió y no conforme con eso fue y le compartió a Adán, así como, esto tampoco lo dice, esto lo estoy diciendo yo como imaginándome la escena. Mira, pero Adán, mira, mi amor, comí de este fruto, pero mira, no me morí, estoy viva y está bien rico, mira qué bonito. Y él comió. Y luego apareció el Espíritu del Señor en el huerto, vino el Señor al huerto y lo buscaba y decía, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Porque él tuvo vergüenza y se había tapado sus partes íntimas porque sintió vergüenza y, y el Señor decía, Adán, ¿dónde estás? Yo me pregunto si el Señor sabía dónde estaba Adán o no estaba. Yo creo que sí sabía dónde estaba, seguramente, ¿verdad? Hasta que Adán ya le dice, se va delante del Señor y le dice, ¿por qué te tapaste? Ah, Señor, es que me di cuenta que estaba desnudo y me dio pena y me tapé. Ah, entonces tú como que comiste del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y por eso conociste que estás desnudo, porque si no, no hubieras tenido vergüenza. Entonces dijo Adán, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Y cuando le pregunta a Eva, ¿qué pasó? Dice, la serpiente fue la que hizo que yo pecara. La serpiente me tentó. Ella me dijo que no iba a morir. En otras palabras, Eva le echa la culpa a la serpiente. Primer lugar, ¿verdad? Y cuando Dios va y le dice a Adán, le pregunta, ¿qué pasó? Ni siquiera le dice Eva, sino que le dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Yo siempre que leo este versículo, yo lo interpreto como que si a Adán le dijo el Señor, a la final la culpa la tienes tú, porque tú fuiste quien me dio a la mujer. Yo no sé si me están entendiendo lo que les quiero decir. Pero él en ningún momento dijo, Señor, perdóname, he fallado contra ti. Bueno, ya sabemos la consecuencia. Dios lo echó del huerto, le puso, cerró el huerto, puso unos ángeles allí para que nadie pudiera entrar al huerto. Ya también hemos hablado de eso anteriormente. Y en ningún momento ustedes pueden ver en ese pasaje que haya una actitud humilde de parte de Adán. Ahora les voy a poner otro personaje, que es David. David, ya sabemos, ¿verdad? Eh, esta historia también seguramente ustedes la han escuchado. David pecó en contra del Señor porque él estaba, dice que no fue a la guerra en segunda de Samuel capítulo 11, se quedó en el palacio y estaba por allá en la terraza y vio a Betsabé por allí bañándose y como que dijo, qué mujer tan guapa, qué mujer tan atractiva. Y mandó a preguntar, ¿quién es esa mujer? Ah, ella es la mujer de Urías Eteo. Urías estaba en la guerra y la mandó a llamar y la poseyó y la mandó a su casa. Después, Betsabé le mandó a decir a David que estaba embarazada y David dijo, ay, me metí en problemas. Si este es uno de mis hombres de confianza, uno de mis más valientes guerreros, me metí en problemas. Le manda a decir a Joás, el jefe del ejército, que le mande a Natán. Y le dice, Natán, cuéntame cómo está la guerra y tal. Y Natán, vete para tu casa, descansa, anda y saluda a tu mujer. Claro, porque David no quería, David quería que él estuviera con su mujer para que no se dieran cuenta del pecado de ella y por lo tanto del pecado de él. Pero él dijo, no, 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 señor, yo no me voy a ir a la guerra, yo no me voy a ir a mi casa, perdón, a bañarme, a acostarme con mi mujer y todos mis compañeros están en guerra. Y dice que se quedó afuera durmiendo con los demás en las carpas. Y lo hizo por 2 noches seguidas, hasta que David dijo, bueno, este hombre no habrá manera de convencerlo que vaya y se acueste con su mujer, entonces vamos a mandarlo a la guerra otra vez. Y le dio instrucciones al comandante del ejército, a Joás, al jefe del ejército, que lo pusiera en una posición en la batalla de forma tal que lo mataran. Y eso fue lo que hizo Joás, lo mataron. Cuando le trajeron la noticia, la mujer se enteró, Betsabé guardó luto
Y después que pasó el luto, David la mandó a llamar y se la llevó a palacio y la tomó por mujer. Y todo bien, entre comillas, y nació el niño. Pero vino el profeta Natán por instrucciones del Señor y le dijo, segunda de Samuel capítulo 12, versículo 13, le dijo que había sido enviado por el Señor a confrontarlo. Y cuando Natán lo confronta, David le dijo a Natán, óigame esto, dijo, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, óigame, esto me encanta. Yo creo que esto es un versículo que debemos leerlo muchas veces. Dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Esto es después que Natán lo confronta. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Todavía, David no había dicho, pequé contra Jehová. En ninguna parte dice perdón allí, ¿verdad? ¿Ustedes me están entendiendo? Y dice que ya Dios había perdonado su pecado. Sin embargo, sí le dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué le está diciendo Natán a David? Tu pecado es perdonado, pero no se quedará sin consecuencias. Esto es algo que debemos tener nosotros siempre muy presente, que nos podemos arrepentir, podemos pedir perdón, podemos rectificar, pero todo pecado va a tener siempre sus consecuencias. Bueno, pero lo importante es que él reconoció su pecado. El Salmo 51 es un salmo hermosísimo en el cual ya David, no delante de Natán, sino él en intimidad con Dios, en presencia de Dios, con toda humildad, le dice al Señor, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este versículo me hace pensar que David ya tenía quién sabe cuánto tiempo, horas o tal vez días, encerrado en lo privado, en lo íntimo, doblando rodillas, orando al Señor, arrepintiéndose de su pecado, y le dijo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de mí, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Bueno, vamos a dejar este capítulo hasta allí. Es largo. Salmo 51, yo les recomiendo mucho que ustedes luego lo lean completo. Y miren lo que sucedió. En el Salmo 32, David nos cuenta cuál fue el resultado de esa oración en la que él genuinamente, de todo corazón, él le agradece a Dios por lo que hizo. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y miren qué interesante esto. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿No le parece hermoso ese pasaje? Bellísimo. Tiene un contenido maravilloso. Él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Oigan la carga que tenía David encima de él, con ese sentimiento de culpa sobre él, le pesaba, sentía que se estaba enfermando. Y cuando él sintió arrepentimiento en su corazón, fue y confesó el pecado delante de Dios y Dios lo perdonó, lo limpió y él sintió en su corazón el perdón del Señor, que la transgresión que él había cometido había sido perdonada. Yo creo que ustedes conocen el resto de la historia. Después de David, después de ese hijo que murió con Betsabé, le nació Salomón. David tuvo muchos hijos, muchísimos, pero Salomón, el hijo de esa mujer con quien David pecó, fue el que tuvo la dicha, la bendición de heredar, es decir, por esa rama generacional desciende la bendición que Dios le da a Abraham y que llega hasta Jesús. Recordemos que Jesús es linaje de David, es decir, que Jesús, tanto Jesús como María, son descendientes, por supuesto, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David y también de Salomón. Todos los demás hijos de David pasan a la historia como alguien más, pero Salomón queda en la historia del árbol genealógico del Señor. Hay un detalle bien importante, en algún día de estos hablaremos sobre los pactos de la Biblia, y es que Dios hizo pacto efectivamente con Abraham. También hizo pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y también hizo pacto con Noé e hizo pacto con David y le juró a David que el cetro, que el trono de Jehová estaría eternamente en su descendencia, en la descendencia de David. Esa promesa se cumple en Jesús, porque Jesús es Rey eterno. ¿Me están siguiendo todos? Aunque Sí. sea un amén para Sí. saber que están allí. Voy a parar un momento de compartir la pantalla. Y yo quisiera preguntarle a todos ustedes, ¿qué diferencia hay entre pedir perdón y arrepentirse? A ver, ¿quién quiere hablar? Que no sea Ana, porque Ana ya se lo sabe. Yo pienso que el arrepentirse debe ser de corazón, genuino, como lo dijo usted al principio. Correcto. Y si pides perdón, no te arrepientes, no estás haciendo nada. Exactamente. Si pides perdón y no te arrepientes, no estás haciendo nada. Yo quisiera preguntarles algo. ¿Ustedes creen que si nosotros pecamos y no pedimos perdón, Dios nos puede perdonar? Creo que sí. ¿Tú crees que sí? A ¿Puedo ver, hablar? Eric. No, ya va. Eric, ¿tú qué opinas? Si tú pecas y no le pides perdón a Dios, ¿tú crees que Dios te perdona? No, para nada. Tú dices que no. A ver, Liliana, ¿sí me está oyendo? ¿Tú crees que si tú pecas y le pides perdón y no le pides perdón a Dios, Dios te perdona? Yo creo que ya no me estoy yendo. Mira, yo creo que ahí mismo en la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón serás salvo, pero también hay que confesarle nuestros pecados a Dios, porque ahí uno está como reconociendo que cometió X, Y o B pecado. Ok, ahora yo les voy a preguntar algo.
ustedes que son padres. A ver, Pastor Miguel, o cualquiera que me quiera responder. Si un hijo de ustedes comete falta continuamente y no pide perdón, ¿ustedes lo perdonan? La madre o el padre del criminal, la madre o el padre del drogadicto, la madre o el padre del que comete una falta grave deja de ser madre y padre porque cometió la falta. No. Absolutamente no. Me gusta esa. Entonces, es una condición que nosotros podemos entender lo que significa el perdón y la misericordia, más es un término muy diferente al arrepentimiento. Muy bien, exactamente. Ahora, César y Mili, ustedes tienen una niña muy linda de 15 años que conocimos el otro día en Orlando. Dios la guarde, ¿verdad? Esto es un ejemplo solamente. Digamos que esa niña comete faltas y usted y le está causando dolores de cabeza y sigue cometiendo la falta y ella no pide perdón. ¿Ustedes la perdonan? Claro. Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué la perdonas? Porque es mi hija. Y Yo la amo y la perdono. porque la amas. Porque la amas. Ahora pregunto, ¿cuánto más nos perdonará nuestro Padre? Claro que sí. Si Bueno, Dios la es- palabra de Dios, ¿Ah? la palabra de Dios dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Amén. Me gusta eso también. Pero entonces tengo una duda aquí. Ok. A raíz de lo que usted acaba de decir, ¿eso quiere decir que no es necesario decirle los pecados a Dios para que nos perdone? ¿O siempre hay que decirle los pecados a Dios? Ya va. Pero Ya escúchame va, esto. no te confundas, porque una cosa es el arrepentimiento de corazón que te lleva a galardones y otra cosa es no hacerlo. Muy bien. Dios siempre nos va a perdonar. Lo acaba de decir Ana. El amor de Dios cubre todo pecado. Cuando, mire, nosotros, lo primero que tenemos que tener presente nosotros siempre es que dice la palabra en el libro de Juan que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, y está hablando de Jesús, a los que creyeron en su nombre les ha sido dado el privilegio, la potestad de ser llamados como Hijo de Dios. hijos de Dios. Y en otra parte dice, y si somos hijos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Es decir, en primer lugar somos hijos de Dios, eso nunca lo podemos olvidar. Y en segundo lugar, que el amor de Dios es inmesurable. Y que sí, es importante pedir perdón, obviamente, porque estamos claros, César y Mili y Miguel, si tu hijo no te pide perdón, tú igual lo vas a perdonar. Pero cuando te pide perdón, pues, óyeme, ¿cómo te sientes, Miguel? Es otra cosa. Es otra cosa, indudablemente. Ahora, yo te pongo otro ejemplo, Eric. Tú eres papá. Una de tus hijas comete faltas continuamente en contra tuya, nunca te pide perdón. Pero un día se pone frente a ti y agacha la cabeza y te dice, papá, yo te falté. Y no te dice más nada. Y ya solamente te dijo eso, papá, yo de verdad reconozco que yo te falté. Y ya, tal vez se le sale una lágrima o dos. Pero tú ves en ella un corazón que, Sincero. un corazón arrepentido. Arrepentido. Un corazón arrepentido. Ahora te pregunto, ¿qué te conmueve más? ¿La palabra perdón o el corazón arrepentido? El corazón arrepentido. Indiscutiblemente. Sin ninguna duda. Entonces, yo les decía, ¿cuál es la diferencia entre... Oye, maestro Miguel, qué interesante. ¿Cuál es la diferencia entre que tú te arrepientas y que te arrepientan? ¿Cuál es la diferencia? Arrepienta.
El que me arrepientan no es voluntario, es obligado. ¿Ok? El que yo me arrepienta es una decisión de voluntad. Eso es como que vienes haciéndolo, y el día que te capturan, el día que te descubren, dice, ay, perdón, perdón, estoy arrepentido. No, no, no. Tú no te arrepentiste, hermano, a ti te arrepintieron, es muy diferente. Eso. Es diferente. Eso le pasa a algunos hombres, tal vez a las mujeres también, que cometen adulterio. Y entonces cuando los capturan, dicen perdón, esas personas, esos hombres o mujeres que maltratan a su pareja continuamente, y cuando ya la pareja le dice, no te aguanto más, esto se acabó, dice, ay no, perdón, estoy arrepentido. Pero al día siguiente van, o a la semana siguiente, o al mes siguiente van y lo vuelven a hacer otra vez. Entonces, él dijo que estaba arrepentido porque tenía que decirlo. Y tal vez pidió perdón porque tenía que pedir perdón, porque si no le iban a poner la maleta en la puerta de la casa. Pero no hay un corazón arrepentido, realmente. ¿Cómo queda esa situación? ¿Cómo queda esa situación en una relación de pareja? ¿Cómo queda esa situación en nuestra relación con Dios? ¿Sí me estoy dejando entender? Sí. Ahora yo quisiera preguntarles, para ir ya aterrizando con el tema, ¿cómo manejamos la situación cuando sabemos que estamos cometiendo la falta? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles serían los pasos que deberíamos hacer nosotros cuando podemos saber nosotros internamente que estamos cometiendo la falta? Llámese la que sea. Con Dios, con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con la sociedad. ¿Cómo debemos manejarlo? Miguel, cuando yo tenía los negocios, me pasó más de una vez que descubrí un empleado robándome, y que ya lo venía haciendo continuamente. Y cuando ya yo lo agarro, porque me pasó varias veces, ¿verdad? Que yo venía como haciéndole seguimiento, y ya cuando yo lo confrontaba era porque ya lo había agarrado con las manos en la masa. Y personas que llegaron a ser muy amigos míos y que en algún momento me dijeron, yo te lo iba a decir, me lo ibas a decir, pero no me lo dijiste. Entonces, ¿cómo manejamos esa situación? Quiero escucharlos. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Número uno, no hablen todos a la vez. No sé si te dejas entender un poco mejor, porque, claro, cuando tú me dices cuáles son los pasos para mi arrepentimiento o cuáles son los pasos para identificar que me estoy equivocando o... No, estamos asumiendo que ya te diste cuenta que estás cometiendo la falta. Es decir, que ya no es una excusa decir, ah, es que estaba haciendo algo malo y no me estaba dando cuenta. Estás consciente que lo estás haciendo. Yo pienso que la primera parte es reconocer. Indiscutiblemente. La primera parte es reconocerlo. Y Reconocerlo para conmigo mismo. aceptar de que estás pecando, porque si estás pecando tiene que haber cabida del arrepentimiento. Exactamente. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, verdadero. Y eso trae consecuencias, pues. Explícame eso. Bueno, que como no fue a tiempo, sabes que puede haber, por ejemplo, en el caso que usted puso el ejemplo, aunque usted lo haya agarrado y haya dicho que se lo iba a decir, puede cubrir las consecuencias de que sea despedido, de que usted no le va a tener más confianza, de que no va a tener buena referencia, y tiene Obvio. que asumir eso, esa consecuencia por no haber
tomado la iniciativa a tiempo. Por supuesto. Ok, pero entonces, digamos, antes de que alguien venga a confrontarme, que es lo que yo debo tratar de no esperar que eso suceda, ¿cuáles son los pasos que yo debo dar? El primero, como bien lo dijo Mili, reconocer la falta. O hacerla más, o huir de ese problema, o buscar ayuda. ¿Qué dijo David? Vamos a ver. ¿Qué fue lo que David dijo? He pecado contra Dios. David dijo, he pecado contra Dios, pero también David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es que pensé que había puesto un versículo aquí y no lo puse. Sí, yo creo que arriba, que fue donde él solicitó que el Señor lo limpiara con hisopo. Sí, no, pero hay otro que dice, el que confiesa su pecado y se aparta de su pecado. El que confiesa su pecado y se aparta. Entonces, confesar el pecado es importante y apartarse del pecado también es importante. Es decir, no solamente confesarlo, sino también apartarme. En otras palabras, yo tengo que renunciar a ese pecado. Óigame, a veces una persona puede estar cometiendo un pecado del cual le cueste demasiado apartarse por una u otra razón. Porque ciertamente hay pecados de los cuales es difícil apartarse. Pero hay que reconocer la falta, hay que pedir perdón por la falta y hay que arrepentirse de manera genuina, de corazón, y apartarse de la falta. Si yo me arrepiento y no estoy apartándome de la falta, o no estoy haciendo algún esfuerzo para apartarme de la falta, perdón, entonces, pues tal vez yo debería estar cuestionando mi arrepentimiento, si es genuino o no. Y en conclusión, Pastor, disculpa, quiero sí, hacer una aporte, y es el claro, hecho de que aquí la palabra arrepentimiento es importante, entender el significado. muy bien, Porque acostumbramos siempre a establecer el arrepentimiento como una medida de perdón. Es decir, creemos siempre que el arrepentimiento, con las rodillas abajo, con el llanto y lloriqueo, con la promesa de no hacerlo más, es lo que realmente genera una diferencia. Y eso no es una diferencia, simplemente eso es un perdón repetitivo. Porque si tú vuelves a cometer la falta, entonces simplemente el perdón pierde sentido, porque es una solución temporal a un problema que aún es permanente. para salir de Cuando, una situación momentánea. así es, pero cuando vamos al significado de la palabra arrepentimiento, recordamos que la palabra viene del griego metanoia, y la palabra en sí misma significa cambio de mente, cambio de actitud y cambio de dirección. Es decir, no solamente es el hecho de entender lo que significa evitar hacer más la falta, sino tener un cambio radical de dirección. Es decir, lo que hacía ya no lo hago más, en lo que actuaba ya no actúo más, en lo que pensaba ya no pienso más. Ese es el verdadero sentido del arrepentimiento. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué buen aporte, Pastor Miguel! Muchas gracias, excelente. Metanoia. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? Bueno, yo creo que es importante, como decía el pastor Miguel, que Dios ama la obediencia. En Así las es. bendiciones de Deuteronomio, ahí lo establece, él dice, el que obedeciere, el que, ¿me entiende? El que buscare mi presencia y obedeciere mis mandamientos, estas bendiciones le seguirán. O sea que Dios ama nuestra obediencia. Él nos ama, somos sus hijos y sabe que pecamos porque Él lo establece en su palabra que somos pecadores. Pero Él conoce nuestro corazón. Y el Señor se hizo semejanza con el corazón de David y David fue un hombre pecador.
Wow, David fue un hombre muy pecador. Pero mira cómo Dios lo amaba por esa capacidad de David de amar a Dios, de humillarse delante de Dios, de tener intimidad con Dios, porque David mató un montón de gente. David tuvo un montón de mujeres, David hizo muchas cosas. Cuando David quiso construir el templo, Dios le dijo, sí, yo quiero que me construyas el templo, pero no lo vas a construir tú porque tienes las manos sucias. Lo va a construir tu hijo, Salomón. Eso es importante, pastor, porque el pecado, o sea, fíjate que como lo dice el profeta Natán a David, tu pecado fue remitido, pero hay consecuencias, lo que repetía César, o sea, el pecado no deja de tener consecuencias en la vida espiritual de ninguno de nosotros. Siempre va a haber una afectación, siempre va a haber una consecuencia, porque Dios siempre dentro de su amor establece la justicia y no puede dejar de impartir justicia en medio de una condición que no le agrada a Él. Entonces, a lo mejor no vemos la consecuencia de inmediato, a lo mejor la vemos en otras circunstancias, incluso a lo mejor no nos afecta directamente a nosotros como lo hizo con David, o sea, no te mueres tú, pero se muere el hijo. Amén, así es. Pero no, Sin embargo, lo redime con Salomón, o sea, es algo tremendo lo que hace Dios en función de todo este proceso. sin embargo, pues sabemos que después hubo muchas otras consecuencias en la casa de David por causa de ese pecado, ¿verdad? Así es. La división del reino, el hijo que se alzó, cantidad de cosas terribles que sucedieron. Pero bueno, siempre hubo consecuencias, pero siempre estando el amor de Dios con él. Yo quiero cerrar con este ejemplo, que es el caso de los conflictos entre la pareja. Cuando una pareja tiene un conflicto, más que entrar en discusiones vanas, aún más importante es tener la capacidad para reconocer la falta. Reconocer la falta, confesarla, pedir perdón por la falta, con humildad y arrepentirse genuinamente. Y arrepentirse genuinamente significa apartarse de la falta, renunciar a esa falta. Y cuando yo hago eso, yo creo que no es necesario que yo esté diciendo decenas de veces perdón, 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 perdón. Yo creo que Dios no necesita que yo le pida perdón 100 veces por el mismo pecado. ¿Qué opinan ustedes? Hay que Él conoce nuestro corazón y sabe si somos sinceros. Él conoce nuestro corazón, exactamente. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Ha sido una bendición compartir con ustedes, hermanos, esta noche y una bendición también gracias a todos los que nos están viendo a través de YouTube y de las redes sociales. Les invito a que compartan este estudio. Mi nombre es Carlos Aparcedo. Estamos desde la ciudad de Miami con los hermanos que están en diferentes ciudades, en varios lugares del mundo, Costa Rica, Argentina y aquí en Estados Unidos, en Venezuela también. Está por allá Liliana. Desde donde usted nos vea, le damos las gracias. Comparta este video si fue de bendición y por favor dale a la campanita, me gusta en YouTube. Síguenos para que te sigan llegando nuestros videos. Que Dios te bendiga.